Hola, enseguida presentaré la siguiente actividad. Gracias. El propósito del presente trabajo es para responder cuáles son los tres principales cambios del sistema político mexicano entre 1980 y 1994. Como primer cambio mencionaré la apertura política. Recordemos que a mitad de los años 40 y hasta fin de los 60 fue vivido lo que después sería llamado el milagro mexicano o desarrollo estabilizador. Al desarrollo estabilizador sucedió el populismo, porque con los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo y su política económica expansionista e irresponsable, produjo una muy severa crisis en 1982, cuya corrección produjo un cambio obligado dando inicio a esta apertura política. La crisis de 1982 y muchos años antes, con los sucesos de Tlatelolco en 1968, marcan fechas del debilitamiento del PRI y su máxima figura, el señor presidente. Antes de esa crisis mayúscula en 1982, hubo un suceso que muchos consideran un parteaguas en la evolución del sistema político mexicano. Los sucesos de Tlatelolco en 1968, una especie de rebelión citadina acontecida en el centro político de la nación y que tuvo un efecto en el sistema político mexicano. Este suceso es el inicio de un desvanecimiento muy gradual que termina en el año de 2000 con la victoria del candidato panista a la presidencia, hecho inaudito que se realiza sin alterar la paz social del país como sucede en las democracias. Y para complicar las cosas, el ambiente político derivado de 1968 indicaba que el ciudadano urbano pensaba que el gobierno era autoritario. Las medidas populistas de este presidente tuvieron un efecto contrario, lo que empeoró la situación del sistema político mexicano, al que tomó López Portillo para dejarlo aún más débil con las crisis de un gobierno en quiebra en 1982. El sistema político mexicano tuvo su evolución en los años 70, con su apogeo en los 40 y 50, comenzando un desvanecimiento en extremo lento a partir del final de los 60 y que duró hasta el fin del siglo. El segundo cambio del sistema político mexicano es el presidencialismo, porque el presidente, mientras dure en esa posición, tiene poderes ilimitados y existe un relevo cada 6 años sin excepción. El presidente del sistema político en esos tiempos no es un caudillo, sino un político que adquiere poder por estar en la silla presidencial y lo pierde al dejarla. El presidente dentro del sistema político mexicano es además la cabeza del partido de Estado y por eso amplía su poder pudiendo designar a su sucesor en el llamado dedazo y que era antecedido por el tapado, ese hombre ya seleccionado pero cuya identidad desconocen todos excepto el presidente. Cada presidente impone sus ideas y estilos, incluso cambiando las creencias doctrinarias de su partido. La crisis de 1968 con Díaz Ordaz, del 76 con Echeverría, del 82 con López Portillo, del 87 con De la Madrid, del 95 con Salinas, tuvieron su efecto indudable. Sin embargo, llega al fin de una etapa importante, la del partido de Estado, en el 2000 con la elección de un presidente de oposición en ese partido. El tercer cambio llega con la globalización. Veamos que la política exterior estaba sustentada en el principio de no intervención, dejar a cada país solo sin importar lo que dentro sucediera y que tenía su correspondencia local, también México debía ser dejado solo. En los fuertes cambios a partir de Salinas, el país liberalizó su economía exterior, pero la interior mantiene fuertes dosis de intervencionismo que favorecen a grupos corporativistas, especialmente poderosos sindicatos y también grupos empresariales de gran poder. A pesar de las afirmaciones que sostienen que México aplica medidas liberales en su economía, la realidad es muy distinta. El gobierno sigue siendo una entidad en extremo poderosa y su faceta económica a la actualidad se llega por medio de reformas electorales que inicia
al final de los 70 con el gobierno de López Portillo, quien llegó al poder como candidato único a la presidencia, sin competencia de partidos de oposición. Del sistema de partido único se ha transitado al régimen de partidos múltiples y en competencia las elecciones son eventos mayores y no se sabe con anticipación los ganadores como sucedía antes. Y es así como concluyo mi actividad. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.